Hola chicos, buenas noches a todos. Por favor, ¿me pueden indicar en el chat si me pueden escuchar bien? Por favor. Hola chicos, buenas noches. ¿Me confirman si se me escucha bien, por favor, en el chat? Perfecto chicos, buenas noches a todos. Bueno, siendo ya las 7 p.m. hora peruana, vamos a proceder a dar inicio a esta nueva charla aquí en el canal de Sociem Huánuco, a cargo de la ponente Lisette Partipilo Cupelo, quien es estudiante de medicina de la Universidad de Zulia, Venezuela. Además es técnico en rescate y emergencias prehospitalarias y además tiene un diploma en emergencias vitales y es voluntaria en primeros auxilios. Y que el día de hoy nos trae el tema de manejo de sepsis y shock séptico en urgencias pediátricas. Bueno, antes de dar inicio, una breve indicación. Recuerden que estén atentos a la ponencia porque a mitad de esta se va a proyectar en la pantalla una palabra clave, el cual les va a ser útil para la certificación, ya que posterior a la ponencia se les va a enviar un link de certificación donde van a tener que adjuntar esta palabra clave, además de desarrollar un quizzes, ¿no?
de 10 preguntas, de las cuales tienen que aprobar 6. Y con esto también van a poder recibir su certificado, chicos. Entonces, atentos a la palabra clave. Y bueno, sin más que agregar, eh, los dejo con la ponencia. Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien y bienvenidos a la emergencia clínica en una nueva ocasión. Mi nombre es Lizeth Partipilo, estudiante de medicina en la Universidad del Zulia en Maracaibo, Venezuela, y el día de hoy pasamos del servicio de emergencias de adultos hacia el servicio de emergencias pediátricas para hablar sobre este tema tan importante como lo son los criterios diagnósticos y manejo clínico de sepsis y shock séptico en las urgencias pediátricas. Vamos a iniciar realizando un breve repaso sobre la inmunología, recordando que el sistema inmune es el sistema encargado de la protección y la defensa del organismo frente a agentes patógenos, bien sea bacterias, virus, parásitos y hongos, los cuales va a estar constituido por órganos propios en sí del sistema inmune, pero también elementos celulares inmunitarios, los cuales van a ser mediadores de las respuestas inmunitarias, tanto inmediatas como tardías. En relación a los órganos del sistema inmune, vemos que estos los vamos a clasificar en primarios y secundarios. Los primarios van a ser aquellos generadores de las células inmunitarias, donde tenemos la médula ósea, que se va a encargar de la producción de los linfocitos B y las células natural killer o las células NK, y el timo, que va a ser productor de los linfocitos T, colaboradores y citotóxicos, TSD4 más y TSD8 más respectivamente. A nivel de los órganos secundarios, estos van a ser los mediadores y los efectores de las respuestas inmunitarias en sí, y los podemos clasificar a su vez en capsulados, tales como el vaso y los ganglios linfáticos, y no capsulados como el tejido linfático asociado a las mucosas, tanto del tracto respiratorio, gastrointestinal, urinario, entre otros. En relación a las respuestas del sistema inmune, rápidamente tenemos la respuesta innata, que se va a caracterizar por ser inmediata e inespecífica, la cual va a estar constituida por una serie de elementos tales como las barreras anatómicas, donde tenemos la piel y las mucosas, barreras mecánicas como el hecho de toser, de estornudar, de pestañear, barreras físico-químicas, donde va a jugar un papel importante las lágrimas, la secreción de ácido clorhídrico, la secreción de diversas enzimas, entre otros, y barreras biológicas que en primera instancia va a estar constituida por la microbiota de nuestro organismo. A su vez, va a contar con un componente celular donde tenemos los elementos polimorfonucleares, donde los neutrófilos juegan el papel principal, pero dentro de esta clasificación tenemos también otras células como los eosinófilos, los mastocitos, entre otros, las células mononucleares, donde tenemos los monocitos y los macrófagos, las células dendríticas, que también actúan como células presentadoras de antígenos, y las células natural killer, las células NK. A su vez, tenemos la presencia y la acción de ciertas proteínas, como las proteínas C reactivas, el fibrinógeno, la alfa-1 quimiotripsina, las proteínas de unión amanosa, y mecanismos como la fagocitosis y la inflamación, que como bien sabemos, característica por el aumento de volumen, rubor, calor y dolor en la región que se encuentre inflamada. En relación a la respuesta inmune adquirida, como bien sabemos, esta va a ser tardía, específica y generalmente va a generar memoria frente al agente patógeno que se encuentre afectando el organismo. Vamos a tener que va a estar mediada por un componente de respuesta celular, el cual va a actuar frente a agentes patógenos intracelulares mediado por la presencia de linfocitos T, tanto colaboradores como citotóxicos, y autores refieren las presencias de linfocitos T, supresores y reguladores. Y también vamos a tener que va a estar modulada por una respuesta humoral, donde va a jugar un papel importante los linfocitos P, que como bien sabemos van a encargarse de la producción tanto de los anticuerpos como de las inmunoglobulinas. Ahora bien, la función elemental en sí, como bien lo dije, del sistema inmune va a encargarse de la protección de nuestro organismo. Pero ¿qué sucede cuando nos tornamos vulnerables ante el padecimiento de un proceso infeccioso generalizado? Entonces vamos a hablar en sí de lo que es sepsis y shock séptico.
El término de sepsis fue introducido por vez primera en el siglo IV a.C. por parte de Hipócrates, el cual lo definió como un proceso por el cual la carne se descompone y la piel o las heridas se infectan. Recordando que la infección es un proceso de invasión a un anfitrión, es decir, nosotros como seres humanos en este caso, por un agente patógeno, bien sea una bacteria, un virus, un hongo o un parásito, con consecuente multiplicación tisular del mismo y reacciones locales o sistémicas. Entonces, clásicamente nosotros hemos definido la sepsis como un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica secundaria a una respuesta inmune desmedida que va a cursar con difusión cardiovascular, síndrome de distrés respiratorio agudo y la afectación de dos o más órganos. Sin embargo, en el año 2016 se realizó el tercer consenso internacional para la definición de sepsis y de shock séptico, también conocido como sepsis 3, en donde el Sepsis Definition Task Force definió a la sepsis como ese cuadro clínico secundario a una disfunción orgánica potencialmente mortal producida por una respuesta inmunitaria disregulada del huésped ante un proceso infeccioso. A su vez, definieron el shock séptico como una subpresentación clínica de la sepsis, en donde las alteraciones metabólicas se van a asociar a un mayor riesgo de mortalidad y me van a presentar disfunciones cardiovasculares, disminución de la perfusión tisular y a su vez va a requerir de la administración de fármacos vasoactivos para la manutención de la presión arterial media. En relación a definiciones de términos básicos, tenemos bacteremia, que no es más que la presencia de bacterias en sangre demostrada y confirmada por hemocultivo, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, en el cual es una entidad clínica caracterizada por la presencia de dos o más de las siguientes manifestaciones clínicas: fiebre, hipotermia, taquicardia o bradicardia, taquipnea, leucocitosis o leucopenia. También tenemos la presencia del shock séptico refractario, el cual es un shock séptico que no revierte tras una hora de administración tanto de fluidoterapia como de fármacos vasopresores. Y por último, el síndrome de disfunción multiorgánica tenemos que va a constituir o va a integrarse por la disfunción de uno o más órganos, lo cual va a requerir de determinadas intervenciones para la manutención de la hemostasia. También fue presentado el Sequential Organ Failure Assessment Score, también conocido como el SOFA Score, el cual es una herramienta que nos sirve como predictor de la mortalidad ante un cuadro clínico por sepsis o por shock séptico, el cual va a tener una evaluación de un puntaje del 0 al 4, en donde mientras más puntaje tenga el paciente, mayor severidad de cuadro se presenta el mismo. Entonces, vamos a tener evaluación del sistema respiratorio y de la respiración mediante la cuantificación de la presión parcial de oxígeno y la fracción inspiratoria de oxígeno. La coagulación la vamos a evaluar mediante la cuantificación de las plaquetas, la función hepática mediante la cuantificación de la bilirrubina, cardiovascular mediante la determinación de la presión arterial. La presión arterial media también juega un papel fundamental, pero también tenemos que tener en cuenta que dependiendo de la administración de las aminas vasoactivas, de elección dopamina y a mayor severidad adrenalina, pero esto va a depender del criterio médico clínico tratante, vemos de que también va a constituir o van a ser indicadores de gravedad en el cuadro de sepsis que presente el paciente. A nivel del sistema nervioso central, vamos a realizar la evaluación también del estado de conciencia mediante la escala de coma de Glasgow, que como bien sabemos, esta va a constituir la evaluación en un puntaje de 15 puntos, un estado en el que estoy yo, en el que están ustedes observando la presentación, y me va a evaluar la respuesta ocular, respuesta verbal y respuesta motora del paciente. Recordando que según lo establecido en el PH-TLS y en el ATLS, una puntuación igual o menor a 8 puntos de la escala de coma de Glasgow ya requiere que el paciente sea intubado. Y la función renal va a ser evaluada mediante la cuantificación de la creatinina y del flujo urinario o de la diuresis en sí. Ahora bien, si nosotros no tenemos el tiempo o las medidas para realizar
todas esas evaluaciones competentes también hicieron la propuesta, hicieron la introducción del Quick Soft Score, en el cual no es más que es una evaluación del estado clínico de un paciente a quien no se le ha detectado ni diagnosticado recientemente un proceso infeccioso, pero se sospecha de un posible cuadro clínico por sepsis. Entonces, ¿cuáles son los criterios que vamos a tomar en cuenta? La frecuencia respiratoria, la presión arterial sistólica, que generalmente tiende a estar igual o menor a 100 milímetros de mercurio, y el nivel del estado de conciencia lo vamos a evaluar a su vez con la escala de coma de Glasgow. Un tip de emergencia es que ante estos pacientes que tengan cualquier alteración de estos criterios de 2 o de 3, vamos a realizar y vamos a solicitar los exámenes paraclínicos correspondientes para realizar un buen diagnóstico y un buen abordaje a tiempo. Es importante solicitar una hematología completa con recuento leucocitario y bioquímico sanguínea, así como los demás estudios paraclínicos, un electrocardiograma y estudios de imágenes afines para poder complementar la historia clínica en conjunto al examen físico y anamnesis que le realicemos al paciente. Les presento un estudio científico que fue publicado en Anales de Pediatría de Barcelona en el presente año, donde utilizaron el SOFA Score como una escala que predijo la mortalidad en la unidad de cuidados intensivos a nivel pediátrico, ya que inicialmente fue propuesta para la evaluación de pacientes adultos. En el presente estudio podemos ver que esta puede ser extrapolada para pacientes pediátricos y nos puede actuar como un agente predictor de la mortalidad en dichos pacientes. Se realizó un estudio en una población de 281 pacientes críticamente enfermos, de los cuales 96 presentaron sepsis asociada a un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. 94 pacientes presentaron a su vez un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, pero no fue asociada a un proceso infeccioso, y el resto de los 91 pacientes simplemente este, de sepsis, de shock séptico y de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Generalmente, los motivos de ingresos más frecuentes en la unidad de cuidados intensivos pediátricos, en la UCP, tienden a ser la enfermedad respiratoria, figurando como primera instancia cuadros por neumonía, y aquellos pacientes posoperados de cirugías cardiovasculares para la corrección de anomalías cardiovasculares congénitas. ¿Qué fue lo que se obtuvo? ¿Cuál fue el resultado de este estudio? Se evidenció un aumento en la puntuación del SOFA-score en aquellos pacientes no supervivientes, y se evidenció un aumento de la mortalidad junto al aumento de la puntuación del SOFA-score. Entonces, a mayor puntaje del SOFA-score, mayor severidad del caso y mayor índice y aumento de la tasa de mortalidad. Es algo que tenemos que tener en cuenta. En relación a los factores epidemiológicos de la sepsis, tenemos entonces que es una entidad clínica que suele presentarse en aproximadamente 18 millones de casos al año. Generalmente figura como la causa más frecuente en pacientes hospitalizados, generalmente en las unidades de cuidados intensivos. No presenta algún predominio por sexo, es decir, la frecuencia del sexo masculino es 1 a 1 en relación con el sexo femenino, y aquellos pacientes que se encuentran mayor susceptibles al padecimiento de sepsis y de shock séptico tienden a ser los pacientes pediátricos, específicamente aquellos en el periodo neonatal, y también aquellos pacientes mayores de 70 años de edad, que como bien sabemos son extremos de la vida y se encuentran y presentan en sí un estado de inmunodeficiencia fisiológica. En relación a la sepsis neonatal, tenemos que es una entidad clínica secundaria a un proceso infeccioso que ocurre en un bebé a menos de 28 días posterior a su nacimiento. Puede presentarse de manera temprana, entre el día 1 al día 7, o de manera tardía, del día 8 al día 28, al final del periodo neonatal en sí. En relación a sus aspectos epidemiológicos, podemos ver que figura como la causa más frecuente de mortalidad neonatal,
A su vez, tiende a presentarse en 1 a 8 de cada 100.000 nacidos vivos, tiende a tener un predominio en el sexo masculino y en aquellos pacientes que sean afectos de anomalías congénitas. ¿Cuáles son los factores de riesgo de la sepsis y del shock séptico? En primera instancia tenemos la edad, que aquellos pacientes menores de 3 meses de edad tienden a presentar una mayor sepsis, que como bien podemos saber, pueden ser congénitos, pueden ser en pacientes oncológicos, aquellos que sean VIH positivos, pacientes que presenten asplenia o la ausencia del vaso, entre otros. Pacientes que por alguna razón clínica sean portadoras de sondas y de catéteres, bien sea una sonda vesical, una derivación ventriculoperitoneal, pacientes que presenten un acceso venoso central, entre otros. Aquellos que presenten pérdidas de barreras naturales, tales como en la piel. Aquí entrarían los pacientes grandes quemados, dentro de otros factores, aquellos que presenten pérdida de barreras naturales del tracto gastrointestinal, del tracto urinario, entre otros, aquellos que hayan sido expuestos a interacciones con infecciones, donde en primera instancia figura la enfermedad meningocócica, aquellos pacientes que presenten anomalías congénitas, tales como reflujo vesicoureteral, estenosis de la unión piel-ureteral, aquellos que presenten enfermedades crónicas, tales como síndrome nefrótico y fibrosis quística, y por último, pero no menos importante, aquellos pacientes que presenten un estado de malnutrición, generalmente a predominio de la desnutrición, que entraría dentro de la clasificación de un estado de inmunosupresión, bien sea una desnutrición de tipo kwashiorkor o de tipo marasmo, como bien sabemos, por déficit proteico o por déficit calórico. En relación a la etiología, esta va a estar ligada y va a depender de ciertos agentes patógenos, como observaremos, dependiendo de la edad del paciente. Entonces, aquellos recién nacidos y los generalmente tienden a presentar cuadros de sepsis por Streptococcus agalactiae o Escherichia coli, y entre los poco frecuentes tenemos los que observamos aquí en la lámina. En aquellos lactantes menores que se encuentren en 1 al tercer mes, tenemos los siguientes agentes patógenos a nivel frecuente, donde una vez más figura Escherichia coli y Streptococcus agalactiae junto a Pneumoniae, tenemos Neisseria meningiditis, ¿ok? Y a nivel poco frecuente, la presencia de Salmonella enteriditis y Staphylococcus aureus, que como bien sabemos forma parte de la microbiota, pues, de nosotros los seres humanos, y aquellos lactantes menores que sean mayores de 3 meses generalmente tienden a presentar cuadros de sepsis secundarios a la presentación por Neisseria meningiditis y Streptococcus pneumoniae. En relación a las manifestaciones clínicas, ¿qué es lo que voy a ver yo en el paciente? Fiebre, hipotermia, taquicardia, taquipnea, alteración del estado mental, puedo ver exantema cutáneo, así como otras manifestaciones cutáneas, diástesis hemorrágica y también manifestaciones clínicas propias dependiendo del sitio primario y el foco infeccioso que presente el paciente. Un tip de emergencia a tener en cuenta es que lesiones cutáneas específicas pueden ser sugestivas de una sospecha etiológica en relación al agente patógeno presentado por el paciente, en donde lesiones petequiales nos pueden hacer sospechar de una infección secundaria a Neisseria meningiditis, y una eritrodermia generalizada nos puede sospechar de una infección tanto por Staphylococcus aureus o Streptococcus pyogenes. En relación al diagnóstico, el hemocultivo va a figurar como la principal evaluación paraclínica diagnóstica, el cual tiende a tener un crecimiento del 30 al 40% en cuadros clínicos por sepsis y del 70% en aquellos pacientes afectos de shock séptico, pero también podemos realizar cultivos de diferentes muestras, tales como de heces fecales, de orina, de secreción purulenta, en caso tal de que podamos realizar drenaje de dicha secreción purulenta, dependiendo del foco infeccioso que presente el paciente, líquido cefalorraquídeo y esputo. Pero también podemos solicitar otras evaluaciones complementarias, tales como hematología completa con recuento leucocitario y bioquímico sanguínea, gases arteriales y uroanálisis. En relación al estudio de imágenes, en primera instancia vamos a solicitar una rayos X de tórax
pero también podemos solicitar cualquier otro estudio radiológico, bien sea una rayos X o una tomografía axial computarizada, dependiendo de la sospecha del foco infeccioso presentado del paciente. En las presentes imágenes podemos ver una rayos X de un paciente de 3 meses de edad, 3 años de edad, si mal no recuerdo, dependiendo de lo establecido por el autor, y ya un paciente adolescente de 12 años de edad, si mal no recuerdo. En relación a los diagnósticos diferenciales, hay varias situaciones clínicas que nos pueden producir dichas manifestaciones clínicas que nosotros tenemos que considerar, tales como politraumatismos, grandes quemados, pacientes afectos de pancreatitis agudas graves, aquellos que sean postoperados por cirugía cardiovascular y hayan sido introducidos con circulación extracorpórea, ¿ok? Enfermedades sistémicas que se encuentren en fase aguda o aquellos pacientes afectos de necrosis tisular extensa. Me pueden figurar con un cuadro clínico similar al que nosotros observamos en los casos por sepsis o shock séptico. Ahora bien, nos llega un paciente a la emergencia pediátrica, ¿qué es lo que vamos a hacer? Generalmente vamos a iniciar con la evaluación del paciente con sospecha de sepsis a cualquier nivel asistencial, bien sea que me encuentre en un hospital de tipo 4, en un hospital o en un ambulatorio rural. Lo primero que vamos a hacer es evaluar el triángulo de evaluación pediátrica, el cual, como bien sabemos, nos va a evaluar 3 aristas fundamentales en los pacientes pediátricos. Primeramente tenemos la respiración, donde vamos a evaluar la postura y el trabajo respiratorio, la presencia o no de los ruidos respiratorios que sean audibles y las características de los mismos, si se encuentra una frecuencia respiratoria aumentada o taquipnea, y el aleteo nasal, presencia de aleteo nasal y tiraje intercostal, que como bien sabemos son manifestaciones clínicas que nos indican severidad en relación a la función respiratoria del paciente pediátrico. Vamos a evaluar también la apariencia, si el paciente no juega, no interactúa, se encuentra hipotónico, hipoactivo, con un llanto débil o todo lo contrario, más bien se encuentra agitado, irritado, inconsolable por parte de la mamá y de sus familiares. Y por último, pero no menos importante, es la evaluación de la circulación, que tiende a ser como que la arista mayormente afectada en los casos de sepsis y de shock séptico, los cuales nos van a indicar un grado tanto de disfunción cardiovascular como de disminución de la perfusión tisular. Entonces vamos a tener signos de inestabilidad, tales como palidez, frialdad, sudoración, cianosis. El paciente puede presentar taqui o bradicardia, un llenado capilar enlentecido, retardado, mayor a 3 segundos, la presencia de exantema y otras manifestaciones cutáneas como estudiamos anteriormente, y disminución de pulsos periféricos. Entonces, nosotros vamos a valorar el ABCDE y vamos a iniciar la estabilización del paciente. Vamos a llamar al pediatra en caso tal de que hasta los momentos no se encuentre con nosotros. Recordemos que esta evaluación inicial es realizada en cualquier nivel asistencial, pero en una emergencia pediátrica generalmente el pediatra debe de estar ahí. Entonces, si nosotros tenemos un triángulo de evaluación pediátrica alterado, bien sea por un shock compensado o no, el cual lo vamos a determinar mediante la cuantificación de la temperatura corporal, que puede ser mayor a 38 grados centígrados o menor a 36 grados centígrados, alteración de la frecuencia cardíaca y de la frecuencia respiratoria, vamos a tener que considerar otros motivos, es decir, el contexto clínico en el cual se encuentre el paciente. Entonces, vamos a evaluar la presencia o no de dolor, de medicación, de algún estado de deshidratación, de anemia o de cualquier otro antecedente médico de interés que de repente pueda presentar al paciente, y en caso tal de que sea el caso, vamos a hacer la reevaluación del paciente y a instaurar un tratamiento sintomático acorde al cuadro clínico presentado por el mismo. Ahora, si no es el caso, entonces vamos a establecer la sospecha de sepsis mediante un checklist, donde vamos a tener alteraciones en la temperatura, la presentación de bradi o taquicardia, taquipnea, hipotensión arterial, llenado capilar retardado mayor a 3 segundos, un estado mental alterado, alteración del pulso y alteraciones o manifestaciones cutáneas. Entonces, junto a una buena anamnesis y un buen examen físico, tomando en cuenta factores de riesgo, como les dije,
pérdida de barreras naturales, edad, estado de inmunosupresión y otros antecedentes médicos quirúrgicos de interés, nosotros podemos establecer en sí el diagnóstico presuntivo de sepsis o de shock séptico y por ende vamos a iniciar el protocolo de manejo tanto de la sepsis como del shock séptico. Recordando que estas son entidades clínicas tiempo dependientes donde mientras sean abordadas con mayor anterioridad, el pronóstico de los pacientes tienden a ser mejor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para manejar un cuadro clínico por sepsis y shock séptico, vamos a iniciar instaurando una oxigenoterapia al 100% y conexión al monitor de signos vitales para realizar una cuantificación de las constantes vitales del paciente. Vamos a instaurar un acceso intravenoso generalmente con 2 vías periféricas de alto calibre, recordando los calibres acorde a la edad presentada por el paciente. O también, si en caso tal de que el acceso intravenoso no haya podido ser instaurado, también podemos considerar el acceso intraóseo. Vamos a solicitar una analítica sanguínea y determinar la glucemia capilar y vamos a iniciar la expansión con cristaloides, ¿ok? A una dosis inicial de 20 cc por kilogramo de peso y vamos a continuar bien sea con 10 a 20 cc por kilogramo de peso hasta un máximo de 40 a 60 cc por kilogramo de peso según lo refiere el autor. Sin embargo, en lo muy personal, eso me parece demasiado para un paciente pediátrico considerando el cuadro en el que se encuentra. Entonces, una salvedad que es muy importante realizar, que debemos descontinuar la expansión con cristaloides en caso tal de que aparezcan signos de sobrecarga hídrica, ¿ok? Es algo que hay que tener en cuenta, ya que esto nos puede empeorar el cuadro clínico del paciente. Y a su vez vamos a iniciar la antibiótico-terapia empírica tras el primer bolo de fluidos cristaloides. El autor refiere que aquellos pacientes menores de un mes se recomienda iniciar con ampicilina, 75 miligramos por kilogramo de peso, junto a ceftriaxona en la misma dosis de 75 miligramos por kilogramo de peso. Y en aquellos pacientes mayores a un mes de edad, vamos a iniciar con ceftriaxona a una dosis de 100 miligramos por kilogramo de peso hasta 4 gramos. Algo muy importante que tener en cuenta es que vamos a iniciar el tratamiento aunque no se hayan podido tomar las muestras para el cultivo. ¿Ok? En caso tal de que el paciente nos presente un estado de hipoglucemia, vamos a hacer la corrección de la misma administrando solución dextrosa al 10% a una dosis de 2.5 cc por kilogramo de peso en una velocidad de 2 a 3 cc por minuto por vía intravenosa y vamos a realizar una corrección de la hipocalcemia con gluconato de calcio al 10% en una dosis de 0.5 a 1 cc por kilogramo de peso, diluido en solución dextrosa al 5% intravenoso. Algo muy importante que tener en cuenta es que para realizar la corrección de la hipocalcemia, este trastorno electrolítico debe de ser confirmado por exámenes paraclínicos, ¿ok? Es algo muy importante. En relación al tiempo, desde que nosotros identificamos el cuadro y la sospecha, el diagnóstico sugestivo de sepsis y de shock séptico hasta que solicitamos la analítica sanguínea, deben transcurrir, según el deber ser, de 0 a 5 minutos. Y de 5 a 15 minutos vamos a iniciar tanto la expansión con cristaloides como el tratamiento de antibiótico-terapia empírica. Ahora, si tenemos un shock séptico que sea refractario a fluidos, es decir, que tras 1 hora de administración de fluidoterapia no me responda, vamos a realizar la administración de inotropos, que puede ser por vía intravenosa o también por vía intraósea, ¿ok? De elección, vamos a administrar adrenalina de 0.05 a 0.3 microgramos por kilogramo de pesos minuto en 50 cc de solución glucosada al 5% en un ritmo inicial de 5 cc por hora. Como bien sabemos, que es lo que va a hacer la adrenalina, nos va a aumentar el gasto cardíaco, entre otras cosas. Y dependiendo del criterio clínico, como les dije, del médico tratante, también se puede considerar la administración de dopamina
en una dosis de 5 a 10 microgramos por kilogramo de pesos minutos en 50 cc de solución glucosada al 5% en un ritmo inicial de 10 cc por hora, según lo establecido por el autor, lo cual me va a conllevar a un aumento del gasto cardíaco, pero también me va a actuar como un vasoconstrictor. Recordando rápidamente la presentación de la adrenalina, viene en ampollas, como bien sabemos, 1 miligramo por cc, y la dopamina también en ampollas de 200 miligramos por 5 cc, en donde un cc va a contar con 40 miligramos de dopamina. O también tenemos otra presentación de 200 miligramos por 10 cc, en donde un cc va a contener 20 miligramos, perdón, de dopamina. Ya para finalizar, en relación a los objetivos del tratamiento mediante fluidoterapia durante las primeras 6 horas, vamos a tener que vamos a lograr una presión venosa central entre 8 a 12 milímetros de mercurio, una presión arterial media mayor o igual a 65 milímetros de mercurio y una diuresis mayor o igual a 0.5 cc por kilogramo de peso hora del paciente. Un tip de emergencia es recordar que el tratamiento antibiótico empírico va a estar determinado dependiendo de la situación clínica del paciente, del agente etiológico patógeno por el cual sospechemos, pero también de los grados de resistencia del centro asistencial donde estemos tratando al paciente. Es algo que debemos de tener en cuenta. Sin más nada que agregar, muchísimas gracias por su atención, recordando que donde quiera que el arte de la medicina es amado, también hay un amor por la humanidad, según lo dicho por Hipócrates. Cualquier duda, observación o comentario pueden realizarla por mis redes sociales, Emergencias Clínicas, en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y el canal de Emergencia en Telegram. Muchísimas gracias y mis mejores deseos para ustedes. Excelente, chicos, muchas gracias a todos por su atención. Y bueno, es una muy excelente ponencia. Recordarles que esta ponencia, debido a la señal que tenía la doctora en su país, optó por enviarnos un video en el cual ella explica el tema. Entonces, si hay alguna duda, alguna pregunta, nos comentó que pueden hacerla a través de su página de Instagram, que voy a pasar a dejarla en el chat, ¿ok? Entonces, pueden llegar a las preguntas, cualquier duda que tengan, ellas dijo que les va a estar respondiendo inmediatamente a su página de Instagram. Sí, salió la palabra clave, de hecho la proyectamos 2 veces, una a la mitad y una casi al final. Bueno, chicos, además hay una sorpresa también para ustedes que nos dejó la doctora. eh, y para pasar a explicarles la sorpresa, si desean pueden tomar una captura ahorita mismo a la pantalla que está aquí. Por favor, tómenle una captura a la última diapositiva con muchas gracias y sus páginas sociales. Y voy a proceder a explicarles la sorpresa que nos dejó la doctora. A ver, chicos, tomen su captura. Ok, tomen su captura y bueno, voy a proceder a mostrarles. Ok, entonces la doctora nos dejó tanto las diapositivas de la ponencia de hoy, ok, todas sus diapositivas, y además un resumen del tema hecha por ella misma para su página, que es sobre sepsis en urgencias pediátricas, en la página Emergencia Clínica, donde explica todo, un poco más, digamos, tips, términos básicos que ustedes van a necesitar saber. Entonces, si quieren adquirir tanto el resumen como las diapositivas, ¿ok? Basta con ir a Instagram y etiquetarnos tanto a la página de la doctora, que es Emergencia Clínica, lo voy a escribir ahí en el chat.
también a nuestra página que es Sociem Huánuco y también a Sociem UNDAC. Ok chicos, entonces nos etiquetan a los tres canales, a las tres páginas en Instagram en una historia de la captura que acaban de tomar, o si quieren pueden tomar la captura también de aquí del flyer. Y nos siguen en nuestras redes sociales y nos etiquetan en una historia a los tres para poder nosotros enviarle por ese medio los, los dos materiales, tanto el resumen como las diapositivas. Y si no usan Instagram, también pueden seguirnos en nuestras páginas de Facebook como Sociem Huánuco y Sociem HCO y Sociem UNDAC, que lo encuentran como Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Ok chicos, entonces siguen esos pasos, nos siguen en nuestras páginas y también suben una historia con la captura que tomaron y nos etiquetan en nuestras redes sociales. A continuación voy a proceder a enviarles el link del quizzes final, que es lo que necesitan para recibir el certificado. Y recuerden tomarle una captura a su quizzes. Ok, su nota final, acuerden que tienen que aprobar más de 10 preguntas, más de 6, no, de las 10 preguntas que son, tienen que aprobar mínimo 6. Ok. Y una vez tomado eso, van a ir al otro link, que es el link de certificación, que es este. Van a llenar con su correo electrónico sus nombres completos, por favor. Así el ejemplo que está aquí, léanlo, porque esto va a ir su certificado y no va a haber opción a correcciones. Además, su filiación, si pertenece a una sociedad, un centro de estudios, centro laboral, la palabra clave que se transmitió 2 veces durante la ponencia y una captura del quiz que van a tomar. Ok chicos, recuerden que el quizzes únicamente se está enviando por aquí y no se va a enviar por los grupos. Entonces listo, ahí dejé el link del quizzes y también voy a dejar el código. Aquellos que no pueden ingresar a través del link se dirigen a quizzes.com y en la esquina superior derecha van a ver una opción en donde van a poder colocar el código y poder ingresar directamente al juego. Sí, Liliana, ahorita vamos a pasar primero, van a desarrollar el quizzes y posteriormente se va a estar enviando el link de certificación donde van a subir su captura y la palabra clave a los grupos de WhatsApp y Telegram. Ok, así que no se preocupen, eso se va a enviar en breve a los grupos y por ahora pueden estar resolviendo el quizzes, que es importante realizarlo para la certificación. No olviden que la ponencia va a quedar grabada aquí en el canal de Sociem Huánuco y también en el canal de Sociem DAC. Pueden venir a verlas, venir a verla tanto a mi canal, a este canal como al otro, para poder repasar algunas cosas tal vez que no les quedó claro y así. Y también chicos, por favor, si podrían suscribirse al canal nos va a ayudar mucho. Y bueno, si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre el proceso de certificación o el link, me las hacen saber. A ver, nos preguntan qué hacemos con la palabra clave. La palabra clave, chicos, es para verificar que estén atentos a la ponencia, ¿no? Se pasó 2 veces durante la ponencia, una a la mitad y la otra casi al final, para que tengan mucha más opción de poder verla. Y eso sería todo. Vamos a esperar a que estén al menos 30 en el quizzes para poder dar inicio, chicos. Así que por favor espérenos un momentito. Ya estamos 25. Vamos a esperar a los 30 para poder dar inicio. No se preocupen si aún no ingresan. Una vez dado inicio pueden ingresar igualmente al quizzes. Vamos 26, así que vamos a esperar a que estemos al menos 30 y así poder iniciar.
Luis José me dice que no ingresa el código. ¿Podrías verificar nuevamente, por favor, ingresando, tal vez te equivocas en algún número 551512? Ok, o tal vez copiando el link en tu buscador, si es posible. Si sigues teniendo problemas, por favor, avísame. Emilio dice, mandé la captura de lo de Instagram. Bueno, perfecto, Emilio. En el transcurso de hoy en la noche o mañana en la mañana te vamos a estar enviando ambos materiales a través de un enlace de una carpeta Drive. Ok, chicos, estamos 29, uno más y iniciamos con el quizzes. Una persona más y damos inicio, chicos. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Háganmela saber ahí en el chat. Recuerden que si no pueden abrir el link directamente desde aquí, van a subir el código. Se dirigen a quizzes.com y en la esquina superior derecha les va a aparecer una opción en donde van a poder ingresar un código y ahí ingresan el código 551512 y van a poder también ingresar al quiz. Ok, chicos, entonces ya estamos 30 si no me equivoco, entonces voy a proceder a dar inicio al quiz. Recuerden que si aún no han ingresado igual pueden ingresar y bueno, eso sería todo, chicos. Recuerden que vamos a estar enviando el link de certificación donde van a subir la palabra clave y su captura a los grupos de WhatsApp y Telegram. Entonces, si no hay más consultas, voy a proceder a la transmisión. Éxitos a todos en el quiz, chicos.